Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Otra vez nos encontramos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Vamos a seguir considerando el Salmo del Penitente. Lo vamos a hacer a partir del versículo número 5, que dice: porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Hasta el versículo 7. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces veníamos diciendo de la metodología, ¿no? Errónea, equívoca, de una doctrina que no sustentaba realmente hacia lo que originalmente apunta a Dios. Es decir, el Señor, más que a esta hechura, a esta estructura, nuestro cuerpo, apunta a lo interior, a lo espiritual, al espíritu, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar a reflexionar justamente cuando se recibe una penitencia. Y veníamos justamente hablando de no solamente de cómo podía influir moralmente, sino también psíquicamente una pedagogía mal aplicada en base a una doctrina también, ya podríamos decir, obsoleta, ¿no? Entonces dice, ahí es donde viene justamente el pensamiento del penitente, ¿no? De la persona que va o que confiesa sus pecados delante del Señor, o si lo acostumbra a hacer auricularmente en un confesionario, ¿no? Y de qué manera, con qué ánimo se acerca para confesar sus pecados. Entonces, por eso la doctrina tiene que ser aplicada en base al amor y a la misericordia de Cristo. Entonces, nos cabe pensar que por ahí a veces esa doctrina ha traicionado los principios del Señor, ha traicionado los principios de Jesús, ¿no? Sabiendo de que Jesús no era otra cosa sino que el misionero de la misericordia. El Señor dice bien claro: yo no quiero sacrificios, quiero misericordia. Y que se ha dejado de lado ese mensaje central que es el de Abba Padre, te amo Padre, y se ha quedado con el Dios del Sinaí, aquel Dios castigador, aquel Dios insensible, ¿no? Por eso cabe pensar, ¿no?, que en muchas ocasiones se continúa con esas fragilidades, porque las personas están encerradas psíquicamente, ¿no? Atrapadas en un círculo vicioso, a saber que con estos complejos de culpa se bloquea el amor de Dios. Eso podríamos decir que realmente lo podemos considerar como una tragedia. O sea, que nosotros mismos levantemos un muro o que generemos un bloqueo al amor de Dios. Y al generar ese bloqueo, es decir, no nos dejamos amar por Dios, y al no dejarnos amar por Dios, al no experimentar su amor, se continúa justamente en esas fragilidades, porque después de todo la única fuerza que transforma al mundo es el amor. Puede ser que a lo mejor se dio esa doctrina para imponerla y generar temor, ¿no? En la persona, para que no incurra nuevamente en pecados, pero sabemos que como seres humanos siempre vamos a cometer pecados. El tema está de que al recibir la misericordia de Dios, al recibir el perdón del Señor, al recibir el amor del Señor, es lo que va a ir curando eso. Son esas heridas que se van a ir cerrando, esas heridas que ocasiona el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Entonces, ¿la metodología cuál es? El amor. Por eso, y siendo el Evangelio la alegre noticia, una feliz noticia, nosotros hemos transformado justamente
nosotros, dice aquí el autor de esta bibliografía, ¿no? El cristianismo dice en un código de culpas. Entonces, ahí vemos que realmente no aprovecha. ¿Y de qué sirve impartir esto cuando de repente la persona nunca va a progresar, nunca va a crecer, nunca va a madurar, nunca va a experimentar en su plenitud el amor de Dios? Siempre va a estar atemorizada, con ese temor que no es el temor que nos pide el Señor, un temor santo, un temor reverente, sino un miedo como que nos va a bloquear, nos va a limitar para que podamos justamente ir manifestando y expresando en la medida en que el amor de Cristo nos va invadiendo, ese amor hacia los demás. Entonces, ¿cómo sería esto? Una cuestión de una religión obsesiva y triste, dejando de lado las insistencias conmovedoras de Jesús sobre la ternura de Dios. Entonces, se enseñaba más para tenerle ese temor que no era reverente a Dios que el amor a Dios, el de buscarlo al Señor, sabiendo de que en Él siempre vamos a encontrar el perdón. Y así eso mismo se han constatado innumerables veces y con dolor en el corazón de una de las fuentes más importantes. O sea, el corazón es una de las fuentes más importantes de angustia y de tristeza para las personas piadosas, y que son los sentimientos de culpa, cultivados esmeradamente cual si fueran sacrificio de suave perfume para Dios. Qué tremendo error, ¿no? Qué tremenda equivocación. Por eso todavía en estos tiempos hay personas que acuden en búsqueda, en auxilio espiritual y que cargan con estas situaciones, con estos sentimientos de culpa, que tal vez traen desde niños, desde jóvenes, de adolescentes, y que no han podido superar. Entonces, ahí realmente vemos la ausencia en quien da la doctrina del Espíritu Santo. Cuando no hay Espíritu Santo no hay sensibilidad. Cuando no está el Espíritu Santo no hay amor de Dios. Y dice, las estadísticas mundiales sobre la depresión nos dicen que en uno de los grupos sociales que más se eleva el índice depresivo es en el de los cristianos piadosos, debido al cultivo de los complejos de culpa. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible, porque todo lo contrario quiere el Señor. El Señor quiere de nosotros cristianos alegres, cristianos esperanzados, cristianos convencidos y persuadidos por el poder y la gracia del Espíritu Santo, que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las pruebas, de las tribulaciones, que nunca faltan, que siempre nos asedian, ¿no es cierto?, vivamos de esa manera, con gozo, con alegría, con esperanza. Aparte, estamos llamados a contagiar al hermano, a generar esa expectativa de esperanza, de fe, que en Cristo todo es posible. Llegó pues la hora de creer en el amor y de superar las fragilidades, no en virtud de la culpa represiva, sino en virtud de la dinámica transformante del don maravilloso del amor, y en el nombre de aquella revelación central traída por Cristo Jesús sobre el amor eterno y gratuito del Padre Dios para que con cada uno de nosotros. Así pues, entristece de nada, avergonzarse de nada, humillarse por nada. Entonces, ante esto, ¿qué hacer? Como nos dirá admirablemente el Salmo 51, reconoce con humildad y confianza nuestra radical impotencia, no fijándonos obsesivamente en nuestra condición pecadora, sino en la condición misericordiosa y comprensiva de Dios en su amor y ternura nunca desmentidos. Qué diferente que suena todo esto, ¿verdad? Que es como una música al corazón, es como una música que nunca se habrá escuchado tal vez.
o que no hayan escuchado muchos hermanos. Y esta es la música que genera el amor de Dios por la gracia del Espíritu Santo en un corazón pecador, sabiendo de que en Cristo hay perdón a través del amor. Por eso, como dice el versículo 7, he sido constituido en pecado desde el seno de mi madre, ¿no? El hombre, esa pura contingencia, en cuanto comienza a descender en espiral hacia sus latitudes últimas, se encuentra casi de entrada con esa sombra que cubre sus horizontes, el pecado. Ya al iniciar sus primeros pasos por la senda de la historia, los pies del hombre son atrapados por un cepo y queda paralizada su marcha hacia la libertad. El pecado, ¿no? Eso que nos limita, eso que nos quita la alegría, el gozo, la esperanza, que nos borra la sonrisa. Pero en todo esto sabemos que hay alguien que nos dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar. Entonces, acudir con esa actitud de humildad, de reverencia, de adoración a Dios, que fue la actitud del publicano en el templo, y él volvió justificado a su casa. Por eso, qué importante es que a veces, por carecer de la posibilidad de estar en un confesionario y hacer una confesión auricular con un ministro, con un sacerdote, saber que doblando las rodillas en nuestra habitación, ¿no?, pidiéndole perdón al Señor, también podemos gozar de esa libertad propia de los hijos de Dios. Entonces, pongamos en ejercicio, en práctica, vayamos generando ese hábito que viene de parte de Dios como un regalo maravilloso por la gracia del Espíritu Santo. Que así sea, mis queridos y amados hermanos, que tengan un bendecido fin de semana. Paz y bien, bendiciones para ustedes.